En 1950, Rogelio González empieza su carrera como director cinematográfico. La película con la que inicia esta aventura, que se va a alargar por varias décadas, es El Gavilán Pollero, película protagonizada por Pedro Infante. La película se sale de los esquemas en los que habíamos visto a Pedro Infante. La línea que le está dando Rogelio González a este personaje es un tanto equivalente a la de los pícaros de la literatura, es decir, que estamos en una comedia ranchera en la que los personajes que son interpretados por Pedro Infante y Antonio Badú andan de aventura en aventura. Pero a través de esas aventuras estamos encontrándonos con un intento de radiografiar el contexto social en el que se están desenvolviendo. Es un buen principio. ¿Por qué? Porque con esta película del Gavilán Pollero, Pedro Infante estaba saliéndose de los lineamientos que le conocíamos a través del cine de Ismael Rodríguez. Y también porque nos permite corroborar que Rogelio González fue otro de los artífices de los personajes que interpretaba Pedro Infante. Pero también nos permite ver que en Pedro Infante algunas de las mejores películas por él interpretadas fueron dirigidas por Rogelio González. Ya conocía muy bien el mundo en el que se desenvolvía Pedro Infante, porque además de las películas que hace un momento comentamos, en las que participó en el guión, no olvidemos que también participó Rogelio en la película Ustedes los ricos. Y entonces desde ahí ya estaba viendo a Pedro Infante no solo en el contexto de la comedia ranchera, sino también en el contexto de los melodramas urbanos. Así que después de El Gavilán Pollero, Rogelio González dirige a Pedro Infante en dos melodramas que inmediatamente capturaron la atención del público. Me refiero a las películas Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico. Todos los elementos, todo el potencial que Pedro Infante podría dar en el melodrama, Rogelio González Jr. los aprovecha perfectamente y nos entrega uno de los más grandes melodramas que está interpretando Pedro Infante. Es decir, elementos que ya le habíamos conocido en el plano como actor. Rogelio González se los lleva hasta el punto máximo y entonces en estas películas en las que está formando pareja con Marga López nos va a llevar hasta excesos, si hemos de llamarlo de alguna manera, excesos de miserabilismo, para poder darnos una visión totalmente diferente, una visión alterna en lo que sería una segunda parte de la película. Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico son dos melodramas que se han convertido incluso en películas de culto. ¿Por qué? Porque la línea melodramática que le está dando al personaje de Pedro Infante va a ser una característica también que luego Rogelio González va a estar tomando en una buena cantidad de películas. Hablar de Rogelio González con las películas en las que dirigió a Pedro Infante, desde hace un momento, nos lleva a hablar de algunas de las mejores cintas protagonizadas por este actor. Hemos mencionado ya El Gavilán Pollero, que se sale de la línea tradicional de la comedia ranchera. Estamos mencionando Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico, que nos llevan al campo del melodrama más excesivo. Pero también es Rogelio González el que dirige a Pedro Infante en una de las películas más festejadas de este actor, Escuela de Vagabundos. En Escuela de Vagabundos logra Rogelio González Jr. una película redonda, una comedia extraordinaria en la que el público no solo estuvo divirtiéndose con los personajes, no solo estuvo admirando sus actuaciones, sino que muchos de los parlamentos pronunciados por ellos se quedaron en la memoria colectiva. Escuela de Vagabundos nos va a llevar también a Pedro Infante, enfrentado con gigantes de la comedia, sobre todo enfrentado con alguien como Blanca de Castejón, que sabía robarse las escenas. Y aquí Rogelio González logró equilibrar perfectamente todos los planos para que la película fuese lo más redonda posible y que, si bien se le recuerda por su protagonista Pedro Infante, la verdad es que Escuela de Vagabundos es una película en la que cada uno de los personajes
es recordado por el público espectador y que en el momento que las exhiben en la televisión, que es muy seguido, el público ahí está pendiente de ellas. Y así como lo dirigió en Escuela de Vagabundos, también lo dirige en Escuela de Rateros. De hecho, Escuela de Rateros es la última película en la que participó Pedro Infante. Y otra vez lo lleva a la comedia, esa comedia que tiene ciertos tintes melodramáticos. Pero ninguna película va a llevarlo al punto máximo de esa conjugación de comedia y melodrama como sucede en la película El Inocente. El Inocente, dirigida por Rogelio González Jr., tendríamos que considerarla la mejor película en la que intervino Pedro Infante. El Inocente es de esas películas en la que cada cosa está en su lugar, en la que el chiste no vale por el chiste mismo. No es la serie de chistes dichos por los personajes, sino que aquí son chistes dichos y actuados, y que forma además una pareja extraordinaria, esa dupla de Silvia Pinal y Pedro Infante. Pero también los personajes secundarios están cumpliendo su función. El Inocente está jugando también con la comedia de las equivocaciones, como sucede en Escuela de Vagabundos, como sucede en Escuela de Rateros. Pero en El Inocente está llevándolo también hacia los campos de la ruptura, del brinco, de la raya de la moralidad, las buenas costumbres. No me refiero a lo que esté pasando en la película visualmente, sino a lo que está sucediendo con los personajes. Esto es lo que ha permitido que El Inocente sea otra de esas películas que uno puede estar viendo constantemente, y siempre tendríamos que señalar que en El Inocente encontramos la comedia redonda del cine mexicano. Aquí Rogelio González se pulió perfectamente para que la auténtica protagonista sea la película misma y que los actores sean solamente los que nos están llevando por ese mundo en el que en El Inocente nos vamos a enfrentar justo al juego de la doble moralidad. La moralidad de los padres de ella, la moralidad de él, el juego, la vivencia, todo eso está presente en El Inocente. Así que el mejor Pedro Infante es el que fue dirigido por Rogelio A. González. En un momento continuamos platicando sobre la carrera de Rogelio A. González Jr.